Cada vez que te masturbas, no estás simplemente cediendo a un impulso. Estás, sin darte cuenta, firmando un término de consentimiento que los demonios reconocen como autorización legítima para invadir áreas sagradas de tu vida. Esto no es exageración ni metáfora religiosa. Es una realidad brutal que casi nadie tiene el valor de exponer. Y solo puedo afirmar esto con tanta certeza, porque por más de 20 años estuve del lado que organizaba esos robos. Yo vi lo que era extraído de hombres y mujeres que pensaban que no era nada grave, y lo que era arrancado era siempre lo que más necesitaban para cumplir el propósito de Dios. Mi nombre es Danelu Akpovi, tengo 59 años. Nací en Abomey, en el interior de Benín, una tierra conocida por sus raíces espirituales profundas. A los 12 años, mi familia migró a Bélgica, pero lo que me acompañó no fue solo un nuevo idioma o cultura, fue un historial espiritual cargado de pactos, iniciaciones y rituales. Durante 2 décadas serví al mundo de las tinieblas, no como curioso, sino como conocedor, ejecutor y manipulador. Sé cómo opera el mundo espiritual, porque por muchos años fui parte de él. Antes de continuar con el testimonio, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Esto es más importante de lo que imaginas. Quiero saber hasta dónde está llegando esta palabra. Hay batallas siendo libradas detrás de esta pantalla. Y tal vez lo que se está revelando aquí sea exactamente lo que va a romper el ciclo oculto que viene drenando tu fuerza espiritual sin que te des cuenta. La masturbación es presentada como un alivio, una descarga física, algo normal, humano, inevitable, pero en el mundo invisible tiene otro nombre: autorización legal. Lo que muchos cristianos no saben, y el infierno se beneficia exactamente de eso, es que el reino espiritual opera por legalidad, no por intención. Y todo lo que es repetido, normalizado, escondido y mantenido en silencio, se transforma en un portal. Un portal que no solo se abre, sino que permanece abierto. Durante los años en que serví a los poderes de las tinieblas, vi con frecuencia cómo entidades específicas eran enviadas a hogares cristianos, no para atacar directamente, sino para alimentarse lentamente de las brechas creadas por hábitos como este. La masturbación, en especial, era tratada en el mundo espiritual como un rito solitario de entrega involuntaria. La persona, sola, ofrece partes preciosas de sí misma sin darse cuenta, y esas partes son capturadas. Siempre. Porque hay espíritus designados solo para eso. El problema es que, por fuera, todo parece igual. La persona continúa orando, yendo a la iglesia, sirviendo, predicando incluso. Pero por dentro, la llama está más débil, la mente más confusa, la fe más inestable. ¿Por qué? Porque algo fue drenado. La energía espiritual fue convertida en acceso, el alma fue fragmentada y la legalidad establecida. No se trata solo de pecado. Dios perdona. Pero el problema es el ciclo de permiso espiritual que la práctica continua establece. Es esto lo que el infierno entiende como derecho adquirido. Y cuando tratas de resistir un ataque, expulsar un espíritu, conquistar una promesa, algo simplemente se traba, porque el mismo acto que parece pequeño autoriza el bloqueo de áreas clave de tu vida. Vi esto con líderes, vi esto con intercesores, vi esto con jóvenes fervorosos, vi con empresarios que parecían estar en el centro de la voluntad de Dios, pero tenían una vida sexual oculta, mantenida aparte. Y todos ellos cargaban algo en común: puertas abiertas en lo invisible, por donde la unción, el honor, los dones y la autoridad se escurrían como agua entre los dedos. Lo que quiero decirte es simple: la masturbación no es un hábito aislado, es una práctica espiritual disfrazada de alivio personal.
Y cada vez que se repite, renueva la legalidad de demonios que vienen a robar lo que Dios puso en ti. La primera cosa que el enemigo apunta y roba no es tu dinero, ni tus oportunidades. Es tu fuego espiritual. Es ese calor invisible que te hacía levantarte de madrugada para orar. Esa hambre por Dios, la alegría que brotaba solo de abrir la Biblia, el placer de estar en su presencia. Todo esto comienza a desaparecer, lentamente, casi imperceptiblemente. Y cuando te das cuenta, estás solo repitiendo hábitos cristianos sin ninguna llama detrás. En el mundo espiritual, el fuego es una señal de vida activa, de unción en movimiento. Pero cada vez que te entregas a la masturbación, ese fuego es drenado. Yo vi esto con mis propios ojos, mientras servía a los espíritus de las tinieblas. Los demonios encargados de esta área eran llamados, entre nosotros, apagadores del alma. No venían a gritar, venían a apagar. Venían a soplar lentamente la llama de aquellos que habían sido marcados por Dios. Lo más triste, esto pasa incluso con los elegidos, con los que tienen llamado, con aquellos que allá adentro sienten que nacieron para algo mayor, pero que por causa de este pecado oculto nunca logran romper. Oras, ayunas, buscas, pero no rompes, porque lo que debería incendiar está siendo apagado por dentro. Recuerda lo que está escrito en Zacarías 3. Josué, el sumo sacerdote, estaba delante del ángel del Señor, pero sus vestiduras estaban sucias, y allí Satanás estaba a su lado, resistiendo. Esto es grave. Josué no era un pecador común, era sacerdote. Aún así, su impureza espiritual dio derecho al acusador de resistirlo en la presencia de Dios. Es exactamente esto lo que pasa con miles de cristianos hoy. Están en la iglesia, en el altar, en la alabanza, en el discipulado, pero sus vestiduras espirituales están manchadas por un hábito que nadie ve. Solo que en el mundo invisible las manchas son gritantes. No importa cuánto seas usado. Si tu fuego está siendo apagado, serás como una lámpara encendida por fuera, pero desconectada por dentro. Y el diablo sabe que si él logra apagar tu fuego, puede controlar el resto de tu vida. En el mundo físico, nadie ve, pero en el mundo espiritual, tus ropas ya lo dicen todo. Fue esto lo que más me impactó cuando tuve acceso a las regiones espirituales como practicante del vudú. Nadie está desnudo allá, todos visten lo que viven, y quien vive preso a la masturbación carga vestiduras sucias, pesadas, llenas de marcas espirituales que denuncian legalidad al infierno. Fue esto lo que pasó con Josué, el sumo sacerdote, en Zacarías 3:4. Él estaba delante del ángel del Señor, un lugar de autoridad, pero sus vestiduras estaban manchadas. Y antes de que cualquier unción fuera liberada, el mismo Dios ordenó, quiten esas ropas inmundas de él. ¿Por qué? Porque ni Dios derrama unción sobre vestiduras sucias. La masturbación hace exactamente esto. Contamina tu identidad espiritual. Te cubre con una especie de polvo invisible que bloquea la fluidez del espíritu. Hasta tratas de orar, pero algo pesa. Ayunas, pero parece que nada rompe. Es como tratar de correr con las piernas amarradas. Como ex practicante de las tinieblas, yo sabía cuando alguien estaba accesible solo por las vestiduras espirituales. Los demonios te miran como soldados que leen uniformes. Saben quién está limpio, quién está vulnerable, quién está marcado. Y la masturbación te marca, no por fuera, sino por dentro. Esto explica por qué tantos creyentes, incluso consagrados, no logran fluir en plenitud. Cargan vocaciones poderosas, dones genuinos, pero las vestiduras están manchadas por una práctica secreta. Y lo peor, esta suciedad espiritual no te afecta solo a ti, afecta a quien está bajo tu influencia. La Biblia deja esto claro en Oseas 4:9, como es el pueblo,
así es el sacerdote. Y en Isaías 24:2 vemos el mismo patrón. Y será como el pueblo, así el sacerdote, como el siervo, así su Señor. Es decir, si lideras a alguien espiritualmente con vestiduras sucias, transmites sobre él la misma limitación que cargas. Por eso, el enemigo se apresura en contaminar tus vestiduras. Porque él sabe, un creyente sucio jamás será una amenaza completa. Puede tener dones, puede tener carisma, puede tener palabra, pero no tiene trono espiritual. Y sin trono no hay gobierno. Sin gobierno no hay autoridad. Y sin autoridad solo te defiendes. Nunca avanzas. Cuando te entregas a la masturbación, tal vez no te des cuenta de inmediato, pero algo comienza a cambiar en la forma como las personas te ven. Aquello que antes te destacaba, respeto, influencia, reconocimiento, comienza a desaparecer, y no es mala suerte. Es intercambio espiritual, un intercambio que sucede silenciosamente, honor por vergüenza. La Biblia alerta esto en Proverbios 5, 9, 10, para que no des a extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Esta es una de las porciones más descuidadas sobre pérdidas espirituales. El texto revela que existe un tipo de pecado que transfiere tu honor a terceros. Y sí, la masturbación entra en ese paquete. En el mundo espiritual, honor es más que respeto. Es una cobertura, es un sello de autoridad. Es el brillo que hace que las puertas se abran, incluso cuando no tienes todos los requisitos. Pero cuando te involucras con prácticas impuras, esa cobertura comienza a rasgarse, y entonces las puertas comienzan a cerrarse, las invitaciones desaparecen, las oportunidades se esfuman, los elogios se vuelven silencio, todo va quedando extraño. Y lo peor es que, desde afuera, todo parece normal. Continúas cumpliendo tu rutina, pero algo en el aire cambia. El ambiente espiritual a tu alrededor se vuelve pesado, cerrado, trabado. Yo mismo, cuando estaba del lado de las tinieblas, ya fui enviado a ambientes donde había líderes llenos de potencial, pero que tenían brechas ocultas. Y bastaba eso. Un hábito escondido para que el honor de ellos se volviera nuestra legalidad. Esto también afecta tus relaciones. La masturbación con el tiempo altera tu postura emocional y espiritual. Trae culpa, vergüenza, excitación. Y esto afecta cómo hablas, cómo caminas, cómo enfrentas a las personas. Poco a poco, dejas de ocupar el lugar de liderazgo, incluso cuando eres llamado a liderar. Porque tu alma comienza a encogerse. Vi empresarios perder contratos inexplicables, jóvenes prometedores volverse invisibles para oportunidades, gente ungida siendo ignorada en decisiones importantes. Todo esto porque, en el mundo espiritual, el honor fue removido y revertido a extraños. Personas con menos talento, menos preparación, pero con vestiduras limpias tomaron los lugares, y el infierno sabe esto, porque para ellos robar tu honor es más eficiente que quitarte tu dinero. El dinero puede volver, pero el honor, cuando se pierde, cuesta caro restaurarlo. Pocos cristianos se dan cuenta de esto, pero toda riqueza natural tiene un origen espiritual. Nunca pierdes dinero primero en el bolsillo, lo pierdes en lo invisible. Y cuando la masturbación se vuelve práctica recurrente, abre un canal directo de desvío financiero. Sé que esto impacta, porque en la mente de muchos la masturbación no tiene nada que ver con prosperidad. Pero yo viví por dentro este sistema de robo invisible. Vi con mis propios ojos lo que pasaba cuando un siervo de Dios insistía en este hábito escondido. Entidades espirituales eran autorizadas a devorar la cosecha antes de que fuera disfrutada. Es exactamente esto lo que Proverbios 5:10 revela. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Es decir, trabajas, pero otro disfruta. Plantas,
pero la cosecha es desviada, y comienzas a vivir un ciclo inexplicable. Las puertas se abren, pero no duran. El salario entra, pero desaparece. Las ideas vienen, pero nadie apoya. Los negocios crecen, hasta que paran de repente. ¿Por qué pasa esto? Porque la masturbación, espiritualmente hablando, es un altar de autoofrenda. Tu cuerpo, templo del espíritu, es usado para alimentar una fuente de impureza, y esto libera un tipo de energía espiritual que permite interferencia demoníaca en las áreas de provisión. Vi empresarios que tenían contratos listos, inversiones garantizadas, y de la nada todo era cancelado. Detrás, un hábito secreto que daba a los demonios derecho legal de tocar las finanzas. Y lo más cruel, mientras la persona ora, ayuna y se esfuerza para prosperar, los demonios ya están recogiendo las bendiciones liberadas. Porque la legalidad fue dada antes, en el cuarto, en el silencio, en la entrega. Esta es una de las áreas más silenciosas y destructivas de robo espiritual. El enemigo no solo quiere destruir tu santidad, quiere arruinar tu estabilidad, porque un creyente inestable emocionalmente, endeudado, inseguro, es más fácil de manipular, controlar y callar. Y más, cuando la riqueza es desviada, el honor se va con ella. Empiezas a ser tratado como menor, incluso cuando tienes autoridad, como indigno, incluso cuando eres justo. Todo esto porque la base invisible de tu prosperidad fue corrompida por un acto que parecía pequeño, pero funcionaba como puerta legal para que el ladrón espiritual operara. No todo don se pierde de una vez. Muchos siguen operando, solo que de forma distorsionada. Este es el robo más sutil de todos, cuando el don espiritual aún está en funcionamiento, pero ya está contaminado. Durante mis años dentro del ocultismo, vi con claridad cómo demonios especializados se infiltraban en la operación de los dones espirituales, especialmente en personas que tenían gran potencial, pero que estaban atrapadas en la masturbación. Estas entidades no quitaban el don, pero lo contaminaban. Y ahí es donde surgen las fallas proféticas, las visiones mal interpretadas, las palabras fuera de tiempo, el discernimiento confuso. La masturbación tiene un impacto directo sobre los sentidos espirituales. Ciega, embota, confunde. Jesús dijo en Mateo 6, 22, 23, «Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si son malos, todo tu cuerpo estará en tinieblas». Si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuán grandes serán esas tinieblas? La visión espiritual está directamente conectada a la pureza, y en el mundo espiritual esto se toma en serio. Cada vez que te entregas a la masturbación, tu visión interna se vuelve más turbia, y el don que antes era nítido comienza a fallar. Vi esto en personas con don de sanidad, por ejemplo, oraban, pero el poder ya no fluía. Otros con don de fe, pero cargaban duda por dentro. Intercesores que tenían carga, pero perdieron la dirección. Todo esto por una sola razón. El vaso estaba impuro, y los dones espirituales no funcionan bien en vasos contaminados. Esto le pasó hasta al rey David. Después de su pecado con Betsabé, la unción profética que lo acompañaba cesó. Solo después del arrepentimiento profundo, en el Salmo 51, es que clama, «No quites de mí tu Espíritu Santo, crea en mí un corazón puro». David entendió que el pecado sexual afecta directamente al espíritu y por consecuencia a los dones que vienen de él. Por eso, si tienes dones espirituales y sabes que naciste con un llamado, entiende. El enemigo no solo quiere quitar tu don, quiere hacerte usarlo de forma errónea, confusa, desacreditada, porque un don contaminado puede causar más daño que la ausencia de él, y esta es una de las estrategias más crueles de las tinieblas, dejarte parecer activo espiritualmente, pero completamente sin precisión. Existe un patrón que pocos perciben.
pero que vi decenas de veces a lo largo de los años en que actué dentro del ocultismo. Donde hay masturbación crónica, tarde o temprano, el espíritu de confusión se establece. Primero en la mente, después en las emociones, por último en el espíritu. Y lo más peligroso, actúa de forma silenciosa, progresiva y disfrazada. Empiezas a sentir que ya no sabes lo que Dios quiere. Las decisiones se confunden. Oras, pero no sientes dirección. Lees la Biblia, pero no puedes aplicarla. Y de repente, esa persona que parecía firme comienza a decir frases como: «Ya no sé qué hacer. Estoy confundido. No sé si es Dios o mi mente». Esto no es cansancio, es infiltración. La masturbación abre un campo de distorsión espiritual. Es como si, cada vez que caes, un velo más grueso fuera puesto sobre tu mente. Y con el tiempo, ya no puedes diferenciar convicción de emoción, voz de Dios de pensamiento propio. Esto no es solo psicológico, es espiritual. En el mundo de las tinieblas, este era uno de los ataques preferidos. El espíritu de confusión era liberado sobre personas que oraban mucho, ayunaban, pero escondían este hábito. La base era simple: si el enemigo no puede detenerte, va a tratar de desorientarte. Y la masturbación se convierte en la herramienta más eficaz para esto, porque confunde las señales espirituales. Como una antena oxidada, hasta recibe señales, pero todo llega distorsionado. Este espíritu también afecta tus emociones. Empiezas a tener impulsos que no entiendes. Te sientes extraño, irritado sin motivo, inseguro, ansioso, bloqueado. La paz desaparece y en su lugar surge un ruido constante por dentro, una inquietud que te consume. Y lo más cruel, cuando tratas de romper con esto, el mismo espíritu de confusión sabotea tu proceso de liberación. Genera dudas, miedo, autoacusación. Te hace pensar que no vale la pena intentar, que nunca vas a salir de esto, que con todo el mundo es así. Pero no es así. Esto es control espiritual, y solo se rompe con arrepentimiento, luz y posicionamiento. Mientras este espíritu esté instalado, puedes hasta caminar, pero andarás en círculos, porque Él no quiere que pares, quiere que te desgastes sin salir del lugar. Hay una verdad espiritual que muy pocos pastores tienen valor de decir, pero que, durante los años en que serví al lado de las tinieblas, quedó clara ante mis ojos. Todo cuerpo es un altar, y altar, en el mundo espiritual, nunca es neutro. O está consagrado a Dios, o está siendo usado, incluso sin saberlo, como una plataforma de legalidad para que los demonios operen. ¿Y sabes cuál era el tipo de altar más fácil de corromper en el reino de las tinieblas? El cuerpo del cristiano que cae en masturbación recurrente. La masturbación es tratada por muchos como algo biológico, hasta incluso inofensivo. Pero en el mundo espiritual es un acto litúrgico, una ceremonia, un culto silencioso y solitario, donde la persona ofrece su alma como sacrificio, no al Dios vivo, sino a entidades espirituales de impureza. La Biblia es clara cuando dice, en 1 Corintios 6:19, «¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros?» Ahora imagina el Espíritu Santo, puro, santo, eterno, habitando en un templo que, toda semana, es usado para alimentar deseos de la carne fuera de la alianza de santidad. ¿Qué pasa? El Espíritu no comparte espacio, no habita donde hay duplicidad, se retira, se silencia, se aleja. ¿Y qué pasa cuando la gloria se aleja de un templo? Lo mismo que pasó con el templo de Salomón cuando los sacerdotes corrompieron los sacrificios. Dios se calló. El espacio se volvió símbolo vacío, y los enemigos invadieron. Esto es lo que pasa hoy con miles de cristianos. El templo está levantado, pero está contaminado, y donde no hay gloria, hay infiltración. Durante los rituales a los que asistí en el ocultismo, existía una preparación muy clara.
Cuando un cuerpo estaba constantemente en pecado sexual, especialmente con masturbación, se convertía en un punto de acceso directo. Espíritus de manipulación, cansancio, ruido mental, distorsión emocional y confusión eran liberados con facilidad. ¿Quieres entender por qué sientes presencias extrañas en el cuarto por la noche? ¿Por qué tienes sueños sexuales sin explicación? ¿Por qué sientes cansancio espiritual después de masturbarte? Porque el altar fue activado. Pero no fue Dios quien apareció. Es por eso que el enemigo lucha tanto para que este asunto permanezca oculto, tratado como tabú o problema personal. Porque él sabe, si el cuerpo del creyente está contaminado, todo lo demás estará comprometido. Puede orar, puede ayunar, puede liderar, pero el flujo espiritual no vendrá con libertad, porque hay un altar profanado en el centro del templo, y más, esta contaminación se extiende, afecta tu mente, trayendo confusión, afecta tu alma, trayendo vergüenza e inconstancia, afecta tu espíritu, reduciendo tu sensibilidad a la voz de Dios. Hasta que ese altar sea consagrado nuevamente, con arrepentimiento real, renuncia firme y consagración total, el templo continuará operando por debajo del potencial que Dios diseñó. No necesitas más esfuerzo, necesitas purificación, porque Dios no unge lo que el hombre no consagra, y cuando el altar vuelve a ser santo, la gloria vuelve a descender. La masturbación no afecta solo tu alma, afecta tu energía, tu ánimo, tu ritmo, tu fuerza interior. Sientes esto aunque no entiendas de dónde viene, una sensación constante de cansancio, una pereza inexplicable para orar, una falta de motivación para buscar a Dios. Tratas de reaccionar, haces planes, te prometes a ti mismo que vas a cambiar, pero algo más fuerte te succiona por dentro. Esto no es psicológico, es drenaje espiritual. En el mundo espiritual, todo es energía vital. Todo tiene movimiento, impulso, intensidad. El Espíritu Santo es como fuego, pero ese fuego necesita combustible. Y la masturbación roba exactamente eso, el combustible de tu llama. Succiona tu vitalidad, tu disposición, tu pasión por las cosas de Dios. La Biblia ya advertía esto en Proverbios 31:3. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a las que destruyen reyes. Este versículo revela un principio eterno. Hay prácticas sexuales fuera de la alianza de santidad que tienen el poder de destruir hasta a los más fuertes. Reyes caen, profetas se apagan, hombres llenos de dones se vuelven apáticos. Todo por una razón, fueron drenados. Y lo más impactante, durante los rituales que presencié en el ocultismo, esto se hacía intencionalmente. Algunos espíritus estaban encargados de robar energía espiritual. No poseían personas, las secaban por dentro. ¿Y cómo tenían acceso? Por medio de actos de impureza repetidos en el cuerpo, como la masturbación. Se acercaban en el momento del placer, no para atacar, sino para succionar. Y cuando el acto terminaba, la persona sentía exactamente lo que tal vez ya ha sentido. Un vacío súbito, una tristeza inexplicable, una pereza para orar, una gana de esconderse de Dios. Estos no son efectos secundarios emocionales, son síntomas espirituales. Tu fuerza fue negociada, tu vitalidad fue absorbida, tu pasión fue debilitada. Y esto no pasa solo en la vida espiritual, comienza a afectar tu vida natural también. Proyectos que empiezas y abandonas, metas que no puedes mantener, un ciclo de emoción que se vuelve frustración en pocos días, sensación constante de estar atrasado, de estar quedándose atrás. Esta parálisis no viene del azar. Es la consecuencia de un altar activo, contaminado y drenado. Y cuanto más tiempo permanezcas en este ciclo, más profundo se vuelve el cansancio, hasta volverse normal, hasta que pienses que esa es tu forma de ser. Pero no es así. Ese no eres tú.
Es el reflejo de una fuerza espiritual robada, por algo que pensabas que estabas controlando, pero que en realidad ya te había esclavizado. David sintió esto después de caer con Betsabé, y por eso, en Salmo 51:12, clama: «Restitúyeme el gozo de tu salvación». No pidió solo perdón, pidió restauración de la energía espiritual, porque David sabía, el pecado sexual roba gozo, vitalidad y fuerza. Si sientes que perdiste el placer de vivir, las ganas de soñar, la fuerza para luchar, sabe que esto no es definitivo, pero tampoco se va a resolver con fuerza de voluntad. Se va a resolver con arrepentimiento, luz y posicionamiento firme. El Espíritu Santo quiere reencender el fuego, pero necesita cerrar el drenaje. Y el drenaje, en este caso, es la masturbación secreta. Mientras continúe, tu fuerza se irá. Pero el día que sea rota, toda tu energía volverá. Y con ella, tu llamado, tu claridad, tu gozo. Después de que la vitalidad espiritual es drenada, ¿qué queda? Un cuerpo cansado, una mente sobrecargada, un alma sin impulso, y es en ese momento que un nuevo espíritu entra en escena, el espíritu de estancamiento, silencioso, paciente, especialista en trabar destinos. No viene para destruir, viene para paralizar. Este espíritu no necesita gritar, no necesita poseer, solo se instala y comienza a empujar tu vida hacia dentro de un ciclo que parece eterno. Empiezas algo, pero nunca terminas. Planificas, pero nunca ejecutas. Avanzas 2 pasos, retrocedes 3. Vives de expectativa, pero nunca de realización. ¿Ya te has sentido así? Como si algo invisible te sujetara, incluso cuando todo parecía listo para salir bien. Esto no es falta de enfoque, esto no es mala suerte, es una prisión espiritual. Traducción al español. Y la masturbación es una de las principales llaves de entrada de ese espíritu. En el mundo de las tinieblas, ese espíritu era llamado por nosotros encargado de congelamiento. Era activado tan pronto como el creyente perdía la fuerza espiritual, generalmente después de una secuencia de caídas sexuales no confesadas. Y su misión era simple: impedir que la promesa de Dios saliera del plano espiritual al natural. ¿Cómo lo hacía? Simple: cerraba la estación. La persona ya había recibido la palabra profética, ya había hecho la preparación, ya estaba rodeada de posibilidades, pero nada sucedía. Todo parecía listo, pero nada fluía. Vi ese espíritu actuar hasta en ministerios enteros. Iglesias que tenían todo para crecer, pero continuaban en el mismo lugar por años. Y siempre, cuando investigábamos espiritualmente, había una legalidad ligada a la contaminación sexual. Sí, incluso masturbación oculta de los propios líderes. Ese espíritu también opera en la mente, generando confusión temporal. La persona pierde la noción del tiempo, procrastina constantemente, vive con la sensación de que está retrasada, pero nunca reacciona. Es como si hubiera una nube invisible entre ella y el próximo nivel, y cuanto más trata de forzar la salida sola, más cansada se pone. La Biblia ilustra esto cuando el pueblo de Israel, por causa de su desobediencia, estuvo 40 años dando vueltas en el desierto, aun habiendo ya una promesa liberada. Dios ya había hablado, pero la estación fue cerrada. Se movían, pero no avanzaban. Marchaban, pero no conquistaban. Estancamiento espiritual. Ahora entiende, el enemigo sabe que no puede impedir que Dios te bendiga, pero puede intentar hacer que nunca accedas a aquello que ya es tuyo. Y la masturbación es uno de los caminos más eficaces para eso, porque con ella renuncias a la vigilancia, te adormeces espiritualmente. Comienzas a aceptar el estancamiento como normal, pero no lo es. Este no es el plan de Dios para tu vida. Si sientes que estás atrapado en un ciclo de repeticiones, que estás viviendo por debajo de lo que Dios prometió,
que tu vida se detuvo en alguna área, hay una posibilidad real de que el espíritu de estancamiento haya encontrado legalidad. Y si la encontró, solo saldrá cuando la brecha sea cerrada. No necesitas nuevas oportunidades. Necesitas romper el patrón oculto que ha dado permiso a ese espíritu. Y el primer paso es reconocer: la masturbación no es solo un problema de carne. Es un acuerdo silencioso que cierra el tiempo y traba el destino. La masturbación no es solo un problema de carne, es un acuerdo silencioso que cierra el tiempo y traba el destino. Lo que hace esta batalla aún más difícil no es apenas el pecado en sí, es el silencio, es el peso invisible de la vergüenza que se instala en el corazón y que te hace creer que no puedes contárselo a nadie. Este es uno de los instrumentos más sofisticados que el enemigo usa contra los cristianos que luchan contra la masturbación. No es solo la práctica repetida que genera cadenas, es la vergüenza que impide la confesión y bloquea el camino de la sanidad. Durante mis años en el ocultismo, una de las instrucciones más claras que recibíamos era: haz que el cristiano peque, después convéncelo de que está solo. Esa era la fórmula, y funcionaba casi siempre, porque cuando el creyente se calla, el infierno habla más alto. El espíritu de vergüenza trabaja con una estrategia muy precisa. Susurra que nadie te entendería, que van a juzgarte, que van a rechazarte, que si supieran de tu lucha, perderías todo. Y entonces continúas sirviendo, continúas liderando. Continúas cantando, predicando, aconsejando, pero por dentro cargas una culpa que te consume. Y con el pasar del tiempo, esa culpa se vuelve identidad. Dejas de verte como alguien liberto que cayó, y pasas a verte como alguien preso que trata de parecer liberto. Y es exactamente ahí donde el diablo te atrapa, en el miedo de ser expuesto. Pero déjame decirte algo que todo el mundo espiritual ya sabe: no hay liberación donde hay oscuridad. Mientras escondas, alimentas. Mientras disimules, fortaleces la prisión. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. O sea, la sanidad pasa por la exposición a la luz. No a la exposición pública, sino a la exposición honesta delante de Dios. Y cuando sea necesario, delante de alguien maduro espiritualmente que pueda caminar contigo. La vergüenza no quiere apenas callarte, quiere aislarte. Y el aislamiento es el ambiente donde el pecado crece. Porque mientras estés solo, luchando en la oscuridad, el enemigo siempre parecerá más fuerte. ¿Cuántas personas a tu alrededor estarían dispuestas a ayudarte, pero nunca les contaste? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te tocó para pedir socorro y te callaste? El diablo te hace creer que pedir ayuda es señal de debilidad, pero en el reino de Dios, reconocer la debilidad es el primer paso hacia la fortaleza. Es cuando dices: no puedo solo, que el cielo comienza a actuar. Es cuando dices: necesito ayuda, que las cadenas comienzan a debilitarse. Durante mi trayectoria vi pastores, misioneros, jóvenes ungidos y mujeres de oración presos por años en ese ciclo, simplemente porque tenían miedo de confesar. Pero cuando finalmente abrieron la boca, la liberación comenzó. No dejes que el silencio te entierre. No aceptes la mentira de que eres el único. No estás solo, y no necesitas luchar escondido. La vergüenza solo tiene poder donde hay oscuridad. Pero cuando la luz entra, hasta los grillos más antiguos se rompen. La consecuencia más grave de la masturbación tal vez no sea la caída en sí, sino la pérdida de la autoridad espiritual. Porque cuando el cielo te da autoridad, también exige posicionamiento, y el pecado secreto, especialmente el sexual, desalinea al cristiano de la jerarquía espiritual donde la autoridad verdadera opera.
Vi esto suceder muchas veces cuando aún estaba sumergido en el ocultismo. Cuando los demonios recibían órdenes para atacar creyentes, lo primero que hacían era verificar si había legalidad. ¿Y sabes qué más daba acceso? Impureza oculta en el cuerpo que debería estar consagrado. Santiago 4:7. Es claro. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero aquí está el punto que casi nadie nota. Resistir solo funciona después de la sujeción. Sin sujeción, la resistencia es inútil. Puedes orar alto, ayunar fuerte, gritar versículos, pero si tu altar está contaminado, el infierno no te respeta. Eso fue lo que pasó con los hijos de Esceva en Hechos 19. Trataron de expulsar demonios usando el nombre de Jesús, pero sin estar sometidos a la autoridad de Jesús. Y los demonios respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y entonces los espíritus los golpearon y humillaron públicamente. ¿Por qué? Porque faltaba legitimidad espiritual. Ahora piensa conmigo, ¿cuántos cristianos están hoy viviendo ese mismo tipo de humillación invisible? Tratan de expulsar el espíritu de la miseria, pero continúan endeudados. Tratan de orar por liberación, pero los cautivos no se liberan. Tratan de liderar, pero nadie los sigue. Tratan de hablar con autoridad, pero sus palabras no tienen peso. La unción escurre, pero no permanece. La autoridad suena, pero no se establece. Y el motivo es siempre el mismo. Pecado sexual no confesado roba autoridad espiritual legítima. No puedes guerrear contra lo que aún te gobierna en secreto. No puedes expulsar lo que aún alimentas. No puedes reinar mientras aún te rindes a una cadena interna. Y esto va mucho más allá de la autoimagen. No es sobre sentirse autorizado. Es sobre ser reconocido en el mundo espiritual como alguien posicionado, limpio y en alianza. La masturbación rompe esa alianza. Transforma al guerrero en alguien desarmado. Y peor, desalinea al cristiano de la cobertura divina. Porque la autoridad espiritual no viene del carisma, viene de la sumisión activa a Dios. Vi demonios burlándose de creyentes que oraban sin cobertura, burlándose de ministros que trataban de operar liberación sin vida en el altar, burlándose de intercesores que estaban impuros, aún de rodillas. La masturbación debilita la columna de tu identidad espiritual, destruye la firmeza, roba la audacia, sacude tu voz en el mundo invisible. ¿Y el resultado? Hablas, pero los cielos no responden. Declaras, pero el mundo espiritual ignora, porque tu nombre no tiene más peso delante de las tinieblas. Pero hay una salida. La sangre de Jesús no apenas perdona, restaura la autoridad quebrada, pero esto exige decisión, entrega, obediencia. Necesitas levantarte y reposicionarte, porque en el día en que vuelvas a andar limpio, hasta los espíritus que te ignoraban van a volver a huir. Existe algo que pocos perciben, pero que vi de forma constante y deliberada mientras operaba en los bastidores espirituales de la oscuridad. Repetir un pecado no es apenas caer de nuevo, es profundizar un cautiverio. La masturbación, especialmente cuando se practica en secreto y con frecuencia, no es apenas un desliz del cuerpo. Es una construcción invisible de prisión espiritual. Ladrillo por ladrillo. Acto por acto. Cada vez que cedes, una nueva capa de dominio se afirma sobre tu alma. Al inicio aún luchas, caes, pero sientes peso, arrepentimiento, vergüenza, oras, lloras, prometes a Dios que no vas a repetir más. Y tal vez hasta logres quedarte algunos días limpio, pero con el tiempo vuelves, y vuelves de nuevo, y una vez más. Y cuando te das cuenta, ya no eres tú cayendo, es el ciclo jalándote. Este es el mecanismo más cruel de la esclavitud espiritual. Hacer que la víctima
crea que tiene control, cuando en verdad ya perdió el gobierno sobre sí mismo. En el mundo espiritual, el repetir no es apenas hábito, es alianza. En cada recaída, los demonios designados para aprisionar perciben que la legalidad no fue removida. Ya no necesitan atacar con fuerza, basta esperar la próxima brecha, y siempre llega. La prisión se va ajustando a tu rutina y comienzas a aceptar como parte de quien eres. Por eso, tantos cristianos viven aprisionados, aún llenos de conocimiento, dones y hasta unción, porque la prisión no está visible. Está en el ritmo invisible del pecado que nunca es confrontado de verdad. No estoy hablando de quien cayó y se levantó con decisión. Estoy hablando de aquel que cayó y se acostumbró al levantarse mecánico, con el pedido automático de perdón, con la esperanza marchita de que un día va a pasar. Conocí hombres y mujeres que vivían esa realidad por dentro, mientras por fuera ministraban, lideraban, oraban por otros. Y cuanto más pasaba el tiempo, más perdían la sensibilidad espiritual. Ya no sentían más el toque de Dios como antes, ya no tenían más claridad de dirección. Todo parecía más pesado, más seco, más vacío. No era falta de fe, era prisión establecida. Y lo más peligroso de todo esto es cuando el cautiverio se vuelve cómodo, cuando paras de luchar de verdad, cuando comienzas a decirte a ti mismo, es solo esto lo que puedo. Cuando eso sucede, el infierno ya no necesita más luchar por tu alma, ya se adaptó a las cadenas. Pero el Espíritu Santo no se acomoda en prisiones, no se calla delante de ciclos repetitivos. Continúa llamándote, aun cuando sientes que no mereces más escuchar. Y tal vez, en este exacto momento, Él esté usando esta palabra para sacudirte por dentro, para recordar que no naciste para vivir en cautiverio. No estás preso porque eres débil. Estás preso porque necesitas decidir romper el patrón. Y solo tú puedes tomar esa decisión. El cielo ya está listo para liberarte. Pero la llave está en tus manos. El ciclo solo continúa hasta que decidas parar de girar con él. Tal vez una de las señales más peligrosas de que la masturbación se volvió una prisión espiritual no sea la culpa, ni la vergüenza, ni siquiera el miedo de ser descubierto. La señal más grave es cuando paras de sentir. Al principio, cada caída dolía. Había arrepentimiento, un peso que te doblaba, una voz interior que te llamaba de vuelta. El corazón se partía al darse cuenta de que una vez más habías herido tu alianza con Dios, y eso, por más incómodo que fuera, era una buena señal. Significaba que aún había sensibilidad, que el Espíritu Santo aún tenía espacio. Pero con el paso del tiempo, el corazón comienza a endurecerse, el alma se va acostumbrando, la conciencia, antes tan viva, se va callando, y aquello que era pecado evidente, ahora se convierte en una debilidad personal, un desahogo físico, un error de control. Comienzas a negociar con tu fe. Sigues orando, pero ya no sientes más la presencia. Lees la palabra, pero nada salta más a los ojos. Vas a la iglesia, pero parece que estás viendo todo desde afuera, como si estuvieras desconectado. Estás ahí, pero ya no estás más conectado. Así es como hace el enemigo. No arranca tu fe de una vez. Te va anestesiando. Va apagando las señales del Espíritu dentro de ti hasta que todo quede tibio, nublado, distante. Y el problema es que, la mayoría de las veces, no te das cuenta de que estás perdiendo esa sensibilidad. Simplemente lo llamas tiempo seco, fase difícil, crisis espiritual. Pero no es una fase, es una consecuencia. Durante los años en que anduve en las tinieblas, presencié cómo espíritus designados para anestesiar creyentes operaban.
Se acercaban a personas que vivían en ciclos repetitivos de impureza sexual, y con el tiempo lograban silenciar el arrepentimiento, apagar la compasión, sofocar la conciencia. Estas personas seguían haciendo todo correcto por fuera, pero por dentro, el fuego ya se había apagado. El Espíritu Santo no se va con facilidad. Pero cuando ignoras sus toques repetidamente, cuando insistes en mantener un altar dividido, Él se silencia. Y ese silencio es lo que más grita. Es Él que te hace sentir que la oración no pasa del techo, que las alabanzas ya no tocan más, que la palabra ya no confronta, que puedes oír sobre santidad y no molestarte más. Ese es el punto donde el cautiverio se vuelve fatal, cuando dejas de luchar porque dejaste de sentir, y a partir de ahí, todo lo que viene es rutina espiritual vacía. Puedes hasta continuar moviéndote, pero no sientes más que el cielo se mueva contigo. Pero aquí está la buena noticia. Esa sensibilidad puede volver, puede ser restaurada. David también pasó por esto. Y en Salmo 51, 10, 12, él suplica: «Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva en mí un espíritu recto. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de tu salvación». David no pidió solo perdón. Pidió que Dios le devolviera lo que había perdido: la sensibilidad, el placer de estar con Dios, el gozo de sentir su presencia, la llama de la intimidad. Y ese es el mismo clamor que puedes hacer hoy, porque aun si todo dentro de ti está seco, el Espíritu Santo aún está cerca, y Él quiere encender nuevamente aquello que el pecado trató de apagar. No necesitas profundizarte en el ocultismo para darte cuenta cuando el ambiente cambia, cuando una atmósfera antes liviana se vuelve extrañamente densa, cuando sientes presencias aún estando solo, cuando el sueño se vuelve batalla, cuando el silencio se vuelve opresor. Estas son señales, y si las ignoras, pagas un precio alto. La masturbación abre una puerta, pero cuanto más esa puerta es usada, más ancha se vuelve. Y con el tiempo, lo que antes parecía apenas un desliz solitario pasa a atraer presencias espirituales reales. Y no estoy hablando aquí de metáforas, estoy hablando de demonios, entidades reales, seres invisibles que se alimentan de la legalidad generada por la impureza constante. Durante mi vida en el ocultismo, fui entrenado para identificar cuando una persona ya estaba accesible espiritualmente. No bastaba que pecara una vez, pero si pecaba con frecuencia, en el silencio, en la repetición, y aún llevara un llamado espiritual verdadero, se volvía blanco. Y era en esa hora que los espíritus más peligrosos eran liberados, los espíritus de intensificación. Ellos no vienen para tentar, vienen para habitar, para establecer territorio, para construir fortalezas mentales, sensuales, emocionales, para garantizar que, aun cuando la persona quiera liberarse, ya esté atada por dentro. Tal vez ya hayas sentido esto. Esa opresión inexplicable al tratar de orar, esa presencia helada que aparece en tu cuarto después de una caída, esos sueños repetitivos y sexualizados que te persiguen en la noche, esa presión en el pecho mientras tratas de dormir, o esa sensación de estar siendo observado. Estas son manifestaciones reales y están directamente ligadas al portal que la masturbación activa en el mundo espiritual. El problema es que mucha gente espiritualiza demasiado y trata esto como fase. Pero no es una fase, es ocupación. Es el avance de una presencia maligna sobre un territorio que debería ser santo, tu cuerpo, tu mente, tu intimidad. Y cuanto más ignoras, más estos espíritus se sienten en casa. La Biblia habla de esto en Mateo 12, 43, 45. Jesús dice que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares áridos,
y al no encontrar descanso, vuelve para ver si la casa está vacía. Si encuentra espacio, vuelve con 7 peores. Esto no es poesía. Esto es código espiritual. Si no llenas el espacio dejado por la liberación con santidad, vigilancia y entrega, la oscuridad vuelve y con refuerzo. Y no pienses que estos espíritus vienen solo para perturbar. Vienen para estructurar una prisión, para aislarte, para destruir tu capacidad de reaccionar, para secar tu comunión con Dios y por fin para hacerte pensar que está todo bien, que es normal, que todo el mundo lo hace. Pero sabes que no está todo bien. Sientes que algo está mal, sientes que hay algo en la atmósfera, porque lo hay realmente. Y solo hay una forma de romper esto, cerrando la puerta, rompiendo el acuerdo, rompiendo la repetición y llenando la casa con el Espíritu de Dios. Porque donde el Espíritu Santo habita, las tinieblas no resisten. Puedes haber caído 1000 veces, puedes haber prometido a Dios que no caerías más, y aún así caíste. Puedes estar sintiéndote sucio, débil, distante. Pero aquí va una verdad que los demonios detestan oír y que el infierno trata de esconder a toda costa. No importa cuánto te hayas hundido, Dios aún tiene un camino completo de restauración para ti. Y cuando digo completo, no estoy hablando de apenas dejar de pecar. Estoy hablando de ser restaurado al nivel de autoridad, pureza, fuego y propósito que el pecado trató de apagar. La sangre de Jesús no vino apenas para perdonar, vino para restaurar todo lo que fue robado. Pero esta restauración no es automática, exige respuestas espirituales claras, y la primera de ellas es el arrepentimiento genuino. Arrepentimiento no es remordimiento, no es apenas llorar después del acto, ni pedir perdón porque tienes miedo de ser descubierto. El verdadero arrepentimiento es un cambio de rumbo, es un basta, un ya no más. Es cuando tu dolor finalmente encuentra decisión, y el cielo responde a la decisión. David entendió esto. Por eso en el Salmo 51 no solo pide misericordia, clama por un corazón nuevo, por un espíritu restaurado, por gozo devuelto, porque sabía que, sin transformación interior, la caída se repetiría. Y no quería más vivir esclavo de la culpa. El segundo paso es aplicar la sangre de Jesús. Y esto no es algo simbólico. Es una posición espiritual en que crees, declaras y vives bajo el poder del sacrificio de Cristo. 1 Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. El verbo limpia aquí está en presente continuo, o sea, es un proceso activo, pero solo acontece si andas en la luz. Esto significa nada más de esconder. Después es preciso renovar tu mente. No vences el pecado manteniendo los mismos pensamientos. Necesitas sumergirte en la palabra, llenarte de verdades que confronten las mentiras que el pecado plantó. No eres demasiado débil, no naciste así, no estás perdido, tienes una nueva identidad en Cristo. Y esa identidad necesita ser alimentada, fortalecida, afirmada todos los días. Otro paso esencial es construir protección espiritual a tu alrededor. Solo puedes hasta resistir por un tiempo, pero te cansarás. Dios usa personas para sostener personas. Por eso, acércate a hermanos maduros. Busca a alguien confiable que pueda caminar contigo, orar contigo, levantarte cuando vaciles. Y si es necesario, busca liberación. Existen cadenas que solo se rompen con oración y ayuno. Existen opresiones que necesitan ser expulsadas con autoridad. Jesús dejó esto claro. Marcos 16:17. En mi nombre echarán fuera demonios. Esto no es misticismo, es Biblia. Y si hay opresión espiritual real en tu vida, necesita ser confrontada en nombre de Jesús. Y por último, pero esencial,
Llénate de la presencia de Dios todos los días. No dejes tu casa espiritual vacía. Ora, alaba, ayuna, sirve, testifica. Haz de tu vida un altar encendido, no más dividido, sino completamente consagrado. La buena noticia es que todo lo que fue robado puede ser recuperado. Tu unción, tu honra, tus dones, tu fuerza, tu autoridad. La restauración completa no es un sueño distante, es una promesa viva. Y comienza en el momento en que dices, basta, hoy todo recomienza. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios te está llamando para más que vencer un pecado, más que sentirte mejor. Te está llamando de vuelta a la plenitud, de vuelta a la unción que el infierno trató de apagar, de vuelta a la autoridad que el mundo espiritual reconoce. No pospongas más, no negocies con lo que ya te hirió tantas veces. Hoy es el día de romper con el ciclo y reconstruir el altar de tu vida. Comparte este video con alguien que necesita esta verdad. Hay mucha gente viviendo trabada, sin saber que la raíz del problema está en algo aparentemente inofensivo. Y si sientes que estás bajo ataque espiritual, sea por hechicería, envidia, maldiciones o chismes demoníacos, sigue nuestro canal de oración. Allí oramos con autoridad, rompiendo cadenas y cancelando legalidades. No estás solo. No eres débil, estás en guerra, y hoy Dios ya comenzó a armarte para vencer.